respiradores específicos inspiratorios al diafragma para que se produzca la inspiración. Una inspiración normal. Nosotros quedamos al interior de los 500 milímetros de volumen corriente de aire. Luego tenemos el grupo ventral. El grupo ventral está en la parte ventrolateral del glúteo. Ese es la respiración. Pero no es para la respiración normal. Para la respiración normal no contiene nuestros músculos respiratorios, como sea el propio diafragma, que se relaja y se produce respiración. Cuando interviene el grupo respiratorio ventral es para la respiración forzada, para estimular los músculos abdominales. Interviene en la respiración forzada. Y también en la inspiración forzada. Llevando otros grupos de músculos inspiradores, no solo el diafragma. Y finalmente está el neumotaxia. Aquí arriba vean está en la parte superior de la protuberancia. Controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. Actúa muy, digamos, en coordinación con el grupo dorsal del pulmón, porque lo que hace es inhibir al grupo dorsal. El grupo dorsal produce la inspiración, tenemos aire, y el grupo neumotáxico envía señales inhibitorias para cortar la inspiración, que empiece la inspiración. Bien, a ver, hablaremos de cada uno entonces de estos grupos. Tenemos primero el grupo respiratorio dorsal, que se encuentra al lado del bulbo reactivo, en la parte ventral del bulbo reactivo. ¿Dónde exactamente se van a localizar estos grupos dorsal y ventral? Lo que se conoce como núcleo solitario. Este tracto del núcleo solitario, ustedes saben que tiene las neuronas a las que llegan los estímulos sensitivos del neumogástrico y del glosofaríngeo, ¿no? Son las neuronas sensitivas que están llevando estímulos sensitivos de diferentes receptores que están en el organismo, especialmente vinculados con el sistema cardiocirculatorio y el respiratorio, terminan en el tracto del grupo nervio solitario, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que transmite estas, digamos, terminaciones nerviosas del glosofaríngeo y del neumogástrico? Estímulos sensitivos que llegan desde dónde? Desde la carótida, desde la aorta y específicamente de los quimioreceptores que están en la carótida y en la aorta. Entonces, esos quimioreceptores, ¿qué es lo que perciben? La presión parcial de oxígeno. Si aumenta o disminuye el oxígeno en la sangre, el oxígeno arterial, entonces van a hacer ese aumento o esa distribución de la presión parcial de oxígeno va a ser percibida por estos quimioreceptores que a través de los nervios G, los glosofaríngeo, las vías sensitivas al tracto del núcleo solitario. Y a través del neumogástrico, también desde la aorta, también hasta el núcleo solitario. ¿No es verdad? Entonces, ven cómo es que estos quimioreceptores van a estar íntimamente relacionados con la inspiración. ¿Por qué? Porque van a enviar las señales hacia el núcleo solitario, que disminuye la presión parcial del oxígeno
también adentro que disminuya la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ahora, normalmente el grupo respiratorio dorsal tiene el control de la inspiración y del ritmo respiratorio. ¿Qué es lo que hace el grupo dorsal? Genera dinámicas rítmicas, repetitivas, ¿no? De potenciales de acción encargados de estimular los músculos inspiradores. Entonces, no se sabe muy bien cómo se originan estos potenciales de acción. Actuamos como los potenciales de acción espontáneos que tiene el núcleo sinusal, ¿no? Tampoco son potenciales de acción que se generan con un estímulo específico, ¿sí? Pero, no sé, algún estímulo debe haber, no se lo tiene bien identificado, que hace que nosotros respiremos, ¿no? De manera inspiremos de manera rítmica. Se desconoce entonces, en última instancia, la causa cierta de estas descargas. Están seguramente relacionadas con las concentraciones o con las presiones parciales de oxígeno, fundamentalmente. ¿Sí? Bien, ahora, ver cómo funciona entonces esta descarga inspiratoria. Es lo que se conoce, se produce desde el tracto del núcleo solitario, desde el grupo dorsal, como el mecanismo de la rampa respiratoria. ¿Ustedes saben lo que es una rampa? Un plano inclinado, ¿no? Por ejemplo, si van a las estaciones de servicio, algunas es una rampa, ¿no? Aquí sube el auto por aquí, un auto, ¿no? Y sube, ¿para qué? Para que aquí arriba llegue y aquí lo laven, ¿no? Lo cambien aceite. Esa es una rampa. La subida a un garaje también es rampa. Es un plano inclinado. Bien. Ahora, fíjense, ¿por qué es una rampa esta? No puedo lograr. ¿Tiene auto? Si no, ahí en vez de va a aparecer una estación de servicio más que el potencial de acción o la descarga del grupo dorsal del neurón. No. Bien, pero está claro lo que es una rampa. Bien, entonces, fíjense, esta rampa respiratoria que se produce por descargas repetitivas, rítmicas, que se generan en el núcleo dorsal, empieza primero a, si hacemos aquí, la descarga, los potenciales de acción empiezan primero de forma muy débil y se van intensificando, ¿sí? Hasta hacerse potentes. Entonces, fíjense, conforme va aumentando entonces las descargas que se dirigen hasta hacia los músculos inspiradores, entonces estos músculos se van contrayendo, vamos viendo aire, ¿no? Se van contrayendo y se va produciendo la inspiración. Durante todo este proceso se produce la inspiración, ¿sí? Hasta que llega a un punto máximo y se desconecta la rampa. Deja de haber descargas repetitivas de potenciales de acción. Se desconecta. Cae entonces el voltaje, si ustedes quieren, a cero nuevamente, y entonces, ¿verdad?, va a haber un espacio, ¿sí?, donde no van a producirse potenciales de acción, no va a haber.
descargas repetitivas. Y luego, nuevamente, ¿no? Nuevamente, se van a producir. Luego se va a desconectar, y otra vez, y nuevamente se va a desconectar, y así sucesivamente. Entonces, genera el ritmo de la inspiración. Entonces, si ustedes quieren, durante la inspiración, cuando hay esta rampa que se está haciendo, esos son potenciales de acción que llegan al músculo, ¿qué va a pasar con el músculo? El músculo se va a estar en contracción. Hay la contracción del músculo. ¿De qué músculo? Del diafragma. El diafragma entonces se empieza a contraer, ¿sí? Y empieza a entrar ahí la inspiración, ¿sí? Luego se desconecta la rampa, ya no hay potenciales de acción que lleguen al diafragma. ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber el periodo de primero, es inspiración. Aquí se va a eliminar el aire, ¿sí? Que hemos metido. Y eso se va a deber a qué? A la relajación del diafragma. ¿Está claro? Entonces esta rampa respiratoria, o más que respiratoria, inspiratoria, porque se produce durante la inspiración, dura aproximadamente 2 segundos. En la respiración tranquila, normal. Aquí solamente está el grupo dorsal enviando señales inspiratorias. ¿A quién? Al diafragma. Durante la inspiración tranquila normal, la inspiración dura 2 segundos aproximadamente. Se desconecta la rampa, empieza la relajación del músculo diafragma y se produce la expiración. ¿Cuánto dura la expiración? 3 segundos. Entonces, aquí tenemos 2 segundos y aquí 3 segundos. ¿Cuánto durará todo el ciclo respiratorio? Entonces, 5 segundos, ¿no? Y recuerdan, hemos dicho unas 12 veces por minuto es la frecuencia respiratoria. Durando 5 segundos nos da 12 veces por minuto. Bueno, los 60 segundos, entonces tenemos 12 respiración. ¿O no? 60 entre 5, ¿cuánto será? 12, ¿no? Entonces, por eso es que 12 veces respiramos cada minuto. ¿Está claro? Porque 2 segundos dura la inspiración y 3 segundos la expiración. La expiración es más larga, 1 segundo más que la inspiración. Bien, ¿qué más podemos decir de la rampa? Entonces, que estas señales señales de rampa que generan la contracción del diafragma, ¿no? Van a producir la inspiración hasta que se corta la rampa y se produce la expiración. Ahora, ¿qué características de la respiración entonces van a estar a cargo del grupo dorsal? Para empezar, la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia puede ser más rápida o más lenta, desde luego, ¿no? Es decir, si yo quiero en este momento, empiezo a respirar más rápidamente, entonces vean, la frecuencia aumenta. La rampa en este caso va a ser más corta, ¿no? Y digamos, la expiración también, ¿no? La rampa más corta. Si quiero, también puedo lentamente, pilotar lentamente también. Entonces, la rampa puede alargarse y la expiración también, ¿no? Entonces, fíjense cómo la rampa entonces controla la velocidad y el aumento de las señales, ¿no? Y esto va a determinar la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración. Y
Por otro lado, va a controlar el punto limitante en el que se interrumpe. ¿Cuál es el punto limitante? Este, ¿no? Donde se interrumpe la señal de RAM, la señal respiratoria. Bien, luego tenemos el centro neumotáxico. El neumotáxico está en la parte superior del bulbo, vean aquí arriba, ¿no? Aquí abajo está el centro dorsal que genera la rampa, que genera los potenciales para la inspiración tranquila o la inspiración normal, digamos. Fíjense, si ustedes observan entre el centro neumotáxico y el centro y el núcleo, entre el núcleo neumotáxico, ¿no? Y el núcleo dorsal, tenemos una comunicación, ¿sí? Que va desde el neumotáxico al núcleo dorsal. Estos son axones de estas neuronas que se comunican con el grupo dorsal. ¿Qué característica tiene esta comunicación? ¿Qué clase de línea está? Una línea discontinua, segmentada. ¿Qué hemos dicho que significan estas líneas segmentadas? Las líneas plenas, ¿qué significan? Excitación. Y las líneas discontinuas segmentadas, inhibición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este centro, el centro neumotáxico, envía señales inhibidoras o inhibitorias al núcleo dorsal. ¿Qué señales inhibitorias entonces son esas? Las que van a desconectar la rampa. ¿Ven? Las señales desde el grupo dorsal son señales excitadoras, ¿no? Que empiezan primero con muy baja frecuencia y luego van subiendo a medida que va aumentando digamos, la contracción del diafragma para meter todo el volumen corriente. Luego, pero se tiene que desconectar y no es el propio grupo dorsal el que desconecta, sino es el centro neumotáxico. Este entonces envía las señales inhibidoras y desconecta la rampa. Entonces aquí hay una coordinación, ¿no? Porque si no funciona el neumotáxico, capaz que esta rampa subiera hasta explotar los pulmones, ¿no? Sin embargo, el neumotáxico es la línea que va a limitar la rampa respiratoria. Como dice aquí, ¿no? Transmítese, ¿dónde está? En el núcleo parabraquial de la proximal, en la parte superior de la parte proximal. Se transmite señales hacia la zona inspiratoria. ¿Qué tipo de señales? Inhibitorias. ¿Para qué? Para desconectar la rampa inspiratoria. Si no interviene el neumotáxico, entonces es posible que la rampa podría seguir y seguimos metiendo aire al pulmón, ¿no? Entonces, llega un momento en el que tiene que desconectarse la rampa y el diafragma empezar a relajarse para producir la expiración. Entonces, ¿qué hace el neumotáxico? Controla, con esta desconexión de la rampa, controla toda la fase de llenado pulmonar. Se entra los 0,5 litros, los 500 mililitros y llega la señal de desconexión desde el neumotáxico, ¿no? Si la señal neumotáxica es densa, ¿sí? Desde el neumotáxico llegan señales unas tras otras, entonces la frecuencia respiratoria va a ser alta y la rampa va a ser corta. Si las señales desde el neumotáxico son débiles, ¿verdad? La frecuencia respiratoria va a ser más larga, ¿no? O más
la frecuencia más menor y la rampa más larga. ¿Sí? Pues la rampa va a durar, ¿qué les digo? Ya no en 2 segundos, sino 3, 4 segundos puede durar la rampa. Entonces, una menor frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el centro neumotáxico al controlar la fase de llenado pulmonar? Va a limitar la respiración, ¿no? Hasta dónde va a durar la respiración y la frecuencia respiratoria. Finalmente está el grupo respiratorio ventral, que se encuentra en la zona lateral y ventral del bulbo aquí. En realidad son 2 áreas, ¿no? A los 2 lados del núcleo dorsal y 2 áreas que corresponden al núcleo ventral. Está a ambos lados entonces del bulbo aquí. Se encuentra a 2 niveles, en el núcleo ambiguo y en el retroambiguo. Entonces, en el núcleo ambiguo estaría la parte más rostral y en el retroambiguo la parte más caudal. Podría decir largo, ¿no? El núcleo respiratorio ventral. Bien, ¿qué funciones tiene este grupo? Si ya el núcleo ventral controla la inspiración y el núcleo y el centro neumotáxico la limita, desconecta la rampa para la expiración, ¿qué funciones tendría el grupo ventral? El grupo ventral tiene una función importante, que es entrar en funcionamiento para la inspiración forzada. Durante la inspiración normal, tranquila, estas neuronas están desconectadas. ¿Cuándo se activan estas neuronas? Cuando vamos a aumentar la profundidad, ¿no?, de la respiración. Por ejemplo, cuando en la respiración a volumen corriente, ¿quiénes van a controlar la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración? El grupo dorsal y el neumotáxico, nada más. Pero durante ya la inspiración forzada a volumen, el volumen inspiratorio de reserva, ¿quién va a entrar en funcionamiento? El núcleo ventral. ¿Sí? Entonces, cuando el impulso respiratorio entonces se hace mayor de lo normal, constituye un impulso respiratorio adicional, el mayor esfuerzo. Y aquí, fíjense, ya no van a enviar solamente estímulos al diafragma, sino aquí tienen que entrar otros músculos inspiratorios también, ¿no? Los escalenos, los intercostales externos, los cerrados, todos los músculos para aumentar, digamos, la amplitud de la respiración, aumentar el volumen que estamos inspirando. Pero, además, durante la expiración, y aquí juega un papel clave el núcleo ventral, durante la expiración tiene que enviar señales a los músculos abdominales, porque en la expiración forzada es cuando entran en juego los músculos abdominales. Durante la respiración a volumen corriente, los músculos abdominales no intervienen, solamente la contracción y la relajación del diafragma contribuye a la inspiración y a la expiración. Pero para expirar, cuando hemos llevado un volumen adicional de aire a los pulmones, necesitamos ya la activación de los músculos rectos, los músculos del abdomen. ¿Para qué? Para crear una mayor presión, ¿verdad? Primero a nivel del abdomen y que se transmita esa presión hacia el tórax para expulsar todo el aire adicional que entra.
Entonces, ¿hacia dónde van a suministrar estas señales expiratorias, en especial hacia los músculos abdominales, durante la respiración muy intensa? ¿Ya? Entonces, esa es la función de este grupo de neuronas, el núcleo ventral de neuronas. Son los tres grupos de neuronas que vamos a estudiar hoy día, ¿no? El grupo dorsal, que tiene la respiración tranquila o muy corriente, solamente llega de este núcleo estímulos repetitivos en rampa hacia el diafragma se contrae, ingresa a los 500 ml, luego el neumototáxico corta la rampa, ¿verdad? La señal cae súbitamente y empieza la expiración. ¿Por qué? Porque se rebaja el diafragma y empieza la expiración. Termina la expiración y otra vez la señal repetitiva del grupo dorsal inicia una nueva rampa, y así sucesivamente. Esta rampa puede acortarse o alargarse, ¿no? Lo normal es que durante la inspiración, la fase de la inspiración dure 2 segundos, durante la expiración 3 segundos, total 5 segundos. Pero puede ser más corta o más larga, ¿no? Bien. En cambio, el grupo ventral, lo que va a hacer entonces es intervenir durante la respiración forzada, ¿no? En especial cuando llevamos volúmenes adicionales de aire a los pulmones y necesitamos expulsar todo el aire adicional, o en la expiración forzada también. Entonces, cuando tenemos que hacer la expiración forzada, no es que solo el diafragma ayuda a la respiración, tiene que haber todos los músculos expiratorios tienen que ponerse en juego, en especial los abdominales. Entonces, las señales del centro del núcleo ventral van hacia especialmente los músculos expiratorios, ¿no? Bien. Luego, tenemos un reflejo, así como hay reflejos en todos los órganos que estamos estudiando, hay un reflejo también en el pulmón. Este es el reflejo de insuflación o de Hennig y Brenner. ¿Ven? En el pulmón tenemos unos receptores, el músculo bronquial, el músculo liso, los pulmones, los bronquios y los bronquiolos. Hay receptores de distensión. Entonces, cuando estos músculos se distienden, ingresa el aire, van a generar señales excitadoras que van a ser transmitidas hacia el centro respiratorio. ¿A través de quién van a ir estas señales? Del nervio vago, del neumogástrico, ¿no? Bien. Entonces, si los pulmones se insuflan excesivamente, si nosotros tenemos mucho aire a los pulmones, inmediatamente estos receptores de distensión se activan y envían una señal a través del vago hacia el centro respiratorio. ¿Para qué? Para que se corte la señal del vago y deje de entrar aire al pulmón. Este es un mecanismo de protección del pulmón, ¿no? Entonces se va a interrumpir una respiración adicional. Por mucho que nosotros queramos meter una gran cantidad de aire, 5 litros de volumen adicional, al menos si nuestro pulmón no tiene la capacidad, ¿no?, de extenderse más allá de lo que también permite nuestra caja torácica, sigue entrando el aire, estos receptores de distensión perciben esta situación, envían la señal por el vago hacia el neumotáxico para que se corte la señal inspiradora, ¿no? ¿Cuándo se van a activar?
cuando el volumen corriente llega a 1.5 litros. ¿No? ¿Cuántas veces más de lo que normalmente tiene el volumen corriente? 3 veces más. Es un mecanismo protector para impedir la insuflación pulmonar excesiva. ¿No? Bien. Ahora hablaremos del control químico de la respiración. Hemos visto ya cómo el grupo dorsal, el grupo ventral, el centro neurocórtex se ocupan de la inspiración y la expiración. Pero aquí hay un elemento clave que hay que tomar en cuenta, que estos centros nerviosos a su vez responden a estímulos de carácter químico. Hay un control químico de la respiración. El centro respiratorio va a responder a estímulos que tienen que ver con los gases que intervienen en la respiración y además con un ion clave que es el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este control químico está determinado en especial por el dióxido de carbono y el hidrógeno, y en menor medida por el oxígeno, aunque los quimiorreceptores son más sensibles al oxígeno que al dióxido de carbono. Recordarán ustedes que hemos hablado cuando hemos hablado de los quimiorreceptores, vamos a volver a hablar ahora. Pero ¿dónde están los quimiorreceptores? En las arterias. Entonces, ¿qué es lo que más que nada detectan los quimiorreceptores? La presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Pero el centro respiratorio, ya el centro respiratorio va a medir o va a responder a el exceso de dióxido de carbono y de hidrógeno. ¿Sí? Estos dos elementos, este gas y este ion, que producen un aumento de la acidez, ¿no? Si hay aumento de dióxido de carbono, va a haber acidosis, y si hay aumento de hidrógenos también. Bien. Este dióxido de carbono y el hidrógeno actúan directamente sobre el centro respiratorio. Se produce cuando hay un incremento del dióxido de carbono y hay un aumento del hidrógeno, se va a producir un aumento de la intensidad de las señales motoras, tanto inspiratorias como expiratorias. Es decir, vamos a empezar a respirar más rápido. ¿Para qué? Para expulsar el exceso de dióxido de carbono y el exceso de hidrógeno también, ¿no? El oxígeno entonces tiene poca función a nivel del centro respiratorio, pero sí a nivel de los quimiorreceptores, ¿no? A ver, veamos cómo es el control químico directo de la actividad del centro respiratorio. Y este está determinado por la presencia del exceso de iones hidrógeno y de dióxido de carbono. Pero en especial el dióxido de carbono es el que va a arrancar con todo. Una cosa interesante es que el centro respiratorio, es decir, las neuronas del centro respiratorio, no responden al dióxido de carbono. No tienen, digamos, receptores para el dióxido de carbono, pero sí tienen receptores para el hidrógeno. Pero, ¿qué determina que respiremos más o menos? El aumento en realidad de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si aumenta el dióxido de carbono, va a ocurrir que para ingresar el dióxido de carbono al centro respiratorio, porque el centro respiratorio, las neuronas del centro respiratorio están a unos 0,2 milímetros por debajo de la superficie dental del bulbo raquídeo. Entonces tiene que llegar hasta estas neuronas el dióxido de carbono. Pero
pero aunque llegue a las neuronas, no hay receptores. No responde el centro respiratorio al dióxido de carbono, pero sí responde al hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? La reacción que ya conocemos, ¿no? Fíjense, el dióxido de carbono aquí, en el centro del respiratorio, se va a combinar con el agua. ¿Gracias a quién? A la hidrasa carbónica. Y va a formar bicarbonato. Primero ácido carbónico, después bicarbonato. El bicarbonato sale, ¿y quién se queda? El hidrógeno. Y el hidrógeno es el que va a estimular directamente al centro respiratorio. Es decir, aunque el dióxido de carbono no puede estimular directamente, es el principal estímulo. Su alta concentración va a hacer que se formen más iones de hidrógeno. Y esos iones de hidrógeno van a estimular al centro respiratorio, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se estimula, cuando se excita el centro respiratorio? Hay un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? El grupo dorsal de neuronas empieza a enviar señales de rampa continuas, también el homotáxico hace que las señales de rampa sean, digamos, más cortas, ¿no? Más intensas. Entonces, son los iones de hidrógeno los que van a determinar el estímulo primario. Pero es al final de cuentas el dióxido de carbono el que va a ser el estímulo o el desencadenante de toda esta reacción. Si aumenta la concentración de dióxido de carbono, entonces va a aumentar la producción de iones de hidrógeno por la vía de formar ácido carbónico, bicarbonato y iones de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Sí? Si ya conocemos esta reacción, no nos resulta nada misterioso, ¿no? Que sea el hidrógeno el que estimule al centro respiratorio y no el dióxido de carbono. ¿Ven? ¿Qué cantidad de reacciones en las que intervienen esta enzima, la hidrasa carbónica, ¿no? Y todavía nos quedan otras reacciones cuando hablemos del sistema digestivo. Otra vez van a aparecer estas mismas reacciones. Bien. Porque en el tubo digestivo se forman iones de hidrógeno, cantidades de iones de bicarbonato también. Bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos cuantitativos de la presión parcial de oxígeno y de la concentración de iones de hidrógeno sobre la ventilación alveolar? Si ustedes observan aquí en esta gráfica de ordenadas cartesianas, tenemos el eje de las Y tenemos la ventilación alveolar, ¿no? Frecuencia respiratoria por y por otro lado tenemos en el eje de las X la presión parcial de oxígeno, pero también el pH, ¿sí? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno? Perdón, no de oxígeno, de dióxido de carbono. ¿Cuál es la presión parcial de dióxido de carbono? Normalmente en la sangre arterial, 40 mililitros, que la venosa es 45, ¿no? En la sangre arterial, 40. Vamos a tener un pH, digamos, de ¿cuánto? 7.4 en la sangre arterial. pH 7.4, 7.41 y la presión parcial de dióxido de carbono 40. ¿Qué pasa si sube la presión parcial de dióxido de carbono? La línea roja es la presión parcial de dióxido de carbono. Si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, también va a aumentar la concentración de iones de hidrógeno y va a aumentar ¿qué cosa?
o va a disminuir, perdón, el pH. Fíjense, el pH va disminuyendo, ¿sí? Va a empezar a disminuir el pH. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir inmediatamente con la ventilación alveolar? Va a empezar a aumentar, ¿no? En vez de que sea 12 veces por minuto, aumentará a 15, a 18, a 24, ¿no? Pero vamos a empezar a respirar más rápidamente, ¿sí? Entonces, la concentración de hidrógeno y la presión parcial de dióxido de carbono tienen un efecto directo sobre el centro respiratorio. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. Por el contrario, si baja la presión parcial de dióxido de carbono, bien, rebajar mínimamente o aumentar mínimamente el pH, ¿qué va a ocurrir? Que, pero en especial si baja la presión parcial de dióxido de carbono, puede disminuir la ventilación, ¿no? Hacerse más lenta la ventilación. En vez de que sea 12 veces por minuto, será 10, 8 veces por minuto. ¿Está claro? Está directamente relacionado, como podemos observar, la presión parcial de dióxido de carbono, la concentración de hidrógenos con la ventilación alveolar. Ahora, los quimiorreceptores también son un elemento importante en el control de la respiración. Pero los quimiorreceptores fundamentalmente están vinculados con las concentraciones o con las presiones parciales de oxígeno en la sangre arterial. Eso es lo que detectan los quimiorreceptores. De hecho, recuerdan, los quimiorreceptores son también un mecanismo para el incremento de la presión arterial, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes se detectan primero? Los primeros cambios de la presión arterial, entre 100 milímetros de mercurio y 50 milímetros de mercurio, los vasoreceptores, y responden con una vasoconstricción, ¿verdad? Van a responder con un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero cuando la presión cae más todavía, por debajo de 50 milímetros de mercurio, la presión arterial cae más, por debajo de 50 milímetros de mercurio, ya los quimiorreceptores o los vasoreceptores ya no son suficientes. Ahí ingresan ¿quiénes? Los quimiorreceptores. ¿Y por qué? Porque estos van a detectar que la presión parcial de oxígeno ha disminuido tanto que ya corren riesgo las células, en especial las neuronas, de entrar en hipoxia y luego morir, ¿no? Entonces, una respuesta intensa inmediatamente. Entonces, es esa la función de los quimiorreceptores, detectar la disminución de la presión parcial de oxígeno. Son una alarma para indicar que no hay el oxígeno necesario para cumplir con las necesidades metabólicas de las células. Porque ¿dónde está persiguiendo estos cambios en el oxígeno? En la sangre arterial, la sangre que debería llevar cantidades suficientes de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Bien, entonces estos cuerpos carotídeos, los quimioreceptores, ¿no? Se van a activar y a través de los nervios de Henry y el glosofaríngeo y el nervio de Henry van a enviar señales hacia el centro respiratorio. ¿Desde dónde? Desde la carótida. Y desde la aorta, a través del vago, del neumogástrico, también van a enviar señales hacia el centro respiratorio, ¿no? Estos cuerpos carotídeos, donde están los vasoreceptores y los quimiorreceptores,
que son estructuras que están vascularizadas por vasos muy diminutos, ¿no? ¿Para qué sirven entonces estos vasos? No van a llevar nutrientes ni nada, necesitan sus propios nutrientes, pero no ese es el principal objetivo de estos vasos. El principal objetivo de estos vasos es llevar oxígeno para que los quimiorreceptores puedan determinar, medir la cantidad de oxígeno que está pasando por la sangre de ese niño, ¿no? Entonces, lo que más mide es la presión parcial de oxígeno y en menor grado la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Si disminuye el oxígeno arterial, la presión parcial de oxígeno arterial. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno arterial que van a tener los receptores? ¿Cuánto? 50 milímetros de mercurio. ¿Cuánto? 60. 75. Presión parcial de oxígeno. De 80 a 100. 85. De 80 a 100. A ver, repasaremos. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el alveolo? 104 milímetros. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el capilar alveolar? 104 milímetros. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la vena pulmonar? ¿Qué ocurre en la vena? No se mezcla la sangre que está viniendo desde los alveolos con la sangre que viene de las venas bronquiales, que es una sangre pobre en oxígeno, esa sangre de derivación que se llama la sangre venosa que está viniendo del tejido bronquial. Se mezcla ahí y disminuye la presión parcial de oxígeno. ¿A cuánto? A 95. Con esa presión llega primero a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y después a la aorta. Entonces, ¿cuánto de presión habrá en la presión parcial de oxígeno en la aorta? 95 milímetros de mercurio, ¿no? Fíjense, aquí entonces a 95 milímetros de presión parcial de oxígeno, vamos a tener una estimulación de los cuerpos cardioquíneos, digamos aproximadamente un poco más de 100 impulsos por minuto. Pero ¿qué ocurre si va disminuyendo la presión parcial de oxígeno? Ya no es 95, es 80. Entonces, la frecuencia de estimulación de los corpúsculos carotídeos, de los quimiorreceptores, aumenta. ¿Y hacia dónde va ese estímulo? Hacia el núcleo del tracto sanitario, para estimular al centro de respiración. Fíjense, cuanto menos sea la presión parcial de oxígeno, mayor es la estimulación de los cuerpos carotídeos, los quimiorreceptores. Menor la presión parcial, aquí tenemos a la presión parcial de oxígeno arterial. Aquí, digamos, aquí está el 95, si pulsamos aquí, alrededor de 100 impulsos por segundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si disminuye más, si va disminuyendo la presión parcial de oxígeno, la cantidad de oxígeno en las arterias, entonces estos corpúsculos se excitan y envían señales cada vez más intensas hacia el centro respiratorio, ¿no? Hacia el bronquios, hacen sinapsis con las terminaciones nerviosas. Determinan entonces cuál es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. También podemos ver cómo el efecto de la presión parcial de oxígeno arterial
baja para estimular la ventilación alveolar cuando el dióxido de carbono y el hidrógeno se mantienen normales. Generalmente, cuando ocurre esto, puede ocurrir, digamos, cuando hay una actividad física tan intensa, digamos, ¿no? Va a disminuir la presión parcial de oxígeno, pero hay más utilización del oxígeno en la sangre, pero el dióxido de carbono y el hidrógeno se pueden mantener casi normales. Entonces, no va a haber un efecto tan grande de cambios, ¿no?, en la ventilación. Aquí también podemos observar la regulación de la respiración durante el ejercicio. Si aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la respiración, ¿no? Cuanto más sea el consumo de oxígeno, más veces vamos a respirar. Por eso es que cuando corremos, ¿cómo quedamos? Cansados, con una frecuencia respiratoria alta, ¿no? Hay otros factores también que pueden influir en la instrumentación, en la respiración en general, el volumen voluntario de la control voluntario del volumen de respiración. Eso está claro. La respiración, aunque fíjense, es espontánea, rítmica, no está bajo nuestro directo control de nuestra voluntad. No es como el ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco se da de manera espontánea, y aunque yo quiera parar mi corazón ahorita, no lo puedo parar. O si lo quiero acelerar, no puedo. De solo querer, puedo hacerlo, empiezo a correr aquí y seguramente se va a acelerar mi frecuencia cardíaca, ¿no? Pero la respiración sí podemos controlarla voluntariamente. Estamos a una respiración normal, a volumen corriente, los ml se ingresan, los vientos salen, la inspiración y la expiración. Si quiero, empiezo a respirar más rápido. Eso no puedo hacer con mi corazón. Si quiero, puedo respirar más lentamente. Eso tampoco puedo hacer con mi corazón. Entonces, hay un control voluntario de la respiración. Eso está claro, ¿no? También hay el efecto de receptores pulmonares de irritación que están en el epitelio de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos, que van a reaccionar a sustancias irritantes, incluso de la tos, ¿no? Puede producir mayor frecuencia respiratoria para eliminar esas sustancias irritantes. También hay la función de los receptores pulmonares que están ubicados en las paredes de los alveolos y que están, digamos, en la misma pared que tiene el alveolo con el capilar, en juxtaposición con el capilar que está pasando, ¿no? Que se pueden estimular cuando hay incrustación, cuando hay edema, ¿sí? Cuando hay alteraciones del alveolo y en especial en el intersticio. Recuerda que hay un intersticio entre el alveolo y el capilar alveolar, que forma parte de la membrana respiratoria. Ahí puede empezar a producirse un edema, rozarse la membrana respiratoria. Entonces, estos receptores pueden percibir esos cambios, ¿no? Incluso ver el edema cerebral
puede deprimir el centro respiratorio y hacer que la respiración disminuya, a tal punto que puede haber una parada respiratoria. Si la depresión del centro respiratorio es intensa, ¿no? Puede disminuir tanto la frecuencia respiratoria que se puede ver un paro respiratorio. ¿Sí? ¿Cuándo puede haber este edema cerebral? Cuando un golpe en la cabeza, un accidente, un traumatismo, ¿no? Luego, una sobredosis de anestesia también puede deprimir y llegar al centro respiratorio. Y también una sobredosis de opioides, ¿no? Morfina, heroína, fentanilo, puede producir una depresión tan intensa del centro respiratorio y producir un paro respiratorio. Hay diferentes tipos de alteraciones de la respiración también, ¿no? Esta respiración periódica. Las personas respiran profundamente durante un intervalo breve y después respiran superficialmente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se llama? Después apenas respiración. Y así, los ciclos, ¿no? ¿Ya? Ciclos de respiración intensa y ciclos de respiración apenas superficial, ¿no? Estos ciclos se repiten una vez y otra. Uno de estos tipos de respiraciones periódicas es la respiración de James Stokes. Van a resolver un signo clásico de alteraciones respiratorias, como hablan ya cuando leen la semiología. Entonces también. Luego hay también esta parálisis momentánea o ausencia de respiración, que es la apnea, ¿no? ¿Sí? Incluso en el sueño, es más notorio, hay personas que están durmiendo y respirando tranquilamente y desaparece la respiración. Desde que vuelva el próximo ciclo respiratorio normal, ¿no? Y durante periodos relativamente largos de tiempo, ¿no? Pueden durar hasta 10 segundos más. Para 10 segundos dentro de la respiración normal, ¿cuántos ciclos son? 2. Es decir, en vez de que estemos respirando, ¿no? Me paro y 2 me salto, ¿no? Como no hay ausencia de respiración sin ningún motivo aparente. Estas apneas y el sueño pueden aparecer muchas veces. Y las personas en las apneas despiertan asustadas, como que se están asfixiando, que no tienen aire, ¿no? Pueden ser estas apneas por bloqueo de la propia vía o por una evolución del impulso neuronal, que ya tiene que ver con problemas más neuronales que mecánicos, porque la obstrucción o bloqueo de las vías, esto generalmente es más un problema mecánico, ¿no? Una mala postura durante la noche, plenas o algo que impida el libre tránsito del aire, pero cuando ya es un problema neuronal ya nada tiene que ver con la vía, sino con el impulso nervioso que llega hasta los músculos para producir los movimientos respiratorios. Bien, hasta aquí entonces llegamos con este tema. Ciclo respiratorio. Trabajo respiratorio. Y ahora, rapidito nomás, vamos a pasar a la fisiología gastrointestinal.
casi las puertas de acabar. Me falta todavía, pero vamos a avanzar casi todo el gallo. Bien. Hoy vamos a hablar sobre los principios, por lo menos empezaremos hablando sobre los principios de la función gastrointestinal, la motilidad, el control nervioso y la circulación sanguínea en el aparato gastrointestinal. ¿Ustedes conocen al personaje? Sí, Bárbara, Susanisa, bueno. A ver, hablaremos en generalidad. ¿Para qué nos sirve el aparato digestivo, el aparato gastrointestinal? Para suministrar agua, nutrientes, iones, todos los elementos que nuestro organismo necesita para sobrevivir, que nuestras células necesitan para sobrevivir. Si fuéramos un organismo unicelular, una bacteria, o como cualquier organismo unicelular, solamente necesitaríamos una membrana citoplasmática para intercambiar con el medio ambiente exterior, ¿no? Nuestra membrana nos ayudaría a recibir nutrientes y a eliminar desechos, ¿no? Directamente del medio ambiente. Una manzana estaría directamente por la membrana celular. ¿Sí? ¿Cómo entraría? Tendría que haber un canal para la manzana, ¿no? O tal vez mejor todavía, por endocitosis, ¿no? Como fagocitosis, ¿no? Nuestra membrana. Pero bueno, no somos un organismo unicelular, somos un organismo multicelular y cada célula necesita nutrientes cada instante. Y estas células, ¿cuántos billones de células? 100 billones de células tenemos, ¿no? ¿Vean? Están por todo el organismo. Y entonces necesitan nutrirse. ¿Y dónde están los nutrientes? Afuera. Entonces, las células no están en contacto con el medio ambiente externo, están en contacto con el medio interno. Entonces, hasta el medio interno tienen que llegar los nutrientes. El aparato digestivo se encarga entonces de procesar, digerir, absorber todos los nutrientes que nosotros necesitamos, que nuestras células necesitan para su sobrevivencia. Entonces, vean, para que se cumplan todos estos procesos, primero nosotros tenemos que obtener el alimento. Por aquí entonces, nuestra manzana, ¿no? ¿Sí? Obtener el alimento. Luego llegar a la boca. Aquí ya hay un primer proceso, ¿sí? De masticación, trituración, molienda, mezcla incluso con la primera enzima, una amilasa que se van a encontrar los alimentos para empezar la digestión. Pero después tiene que haber un transporte ya del alimento, de las fracciones del alimento a través de todo el tracto gastrointestinal. Va a llegar primero al estómago, aquí va a sufrir otro proceso
aquí van a ser licuados los alimentos, casi convertidos en una pasta líquida, que es el quimo, ¿no? Además, otra enzima ya va a entrar en juego aquí. Una enzima que va a digerir las proteínas, ¿no? La pepsina. Luego va a ir hacia el intestino, al duodeno. Aquí ya va a llegar el quimo, y aquí el quimo tiene que entrar en contacto con una cantidad de enzimas, con bilis, etc. ¿Para qué? Para que esa manzana que hemos comido se convierta en aminoácidos, en hidratos de carbono, en ácidos grasos, en vitaminas, en agua y en iones, en unidades cada uno, ¿no? Si es ion, sodio, cloro, potasio. Recién el intestino delgado va a poder absorber. Es todo el trabajo que tiene que hacer el sistema digestivo. Tiene que aportar enzimas, ¿no? Luego va a absorber, y a la circulación se va a encargar de llevar en todo el organismo esos aminoácidos, esos hidratos de carbono, que son, ¿en qué forma? De monosacáridos, ¿no? Entonces, todo esto, finalmente, lo que ya no sirve, porque siempre queda un desecho de todo lo que hemos comido, va a ser transportado por el intestino grueso hasta el recto. Aquí en el intestino grueso se procesa y se forman las heces fecales para ser eliminadas al exterior, lo que no sirve al organismo. Entonces, todos estos procesos incluyen el tránsito, el transporte de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. La secreción de los tubos digestivos. Necesitamos saliva, ácido gástrico, tubo pancreático, tubos intestinales, ¿no? Bilis, para que la absorción de todos estos productos, medios de transporte que tienen que ver con el intestino, para transportar glucosa, para transportar aminoácidos, para transportar ácidos grasos, y la circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales para que luego ya se vaya hacia los tejidos, ¿no? Pero además, fíjense qué complejo que es todo esto, porque no es solamente la función aislada de cada órgano. No es que la boca tiene una función aislada, o el estómago tiene una función aislada, o el hígado, y cada quien hace lo que puede, ¿no? Todos trabajan coordinadamente, incluso desde antes de que comamos. Del solo hecho de pensar, un día mi almuerzo es, ¿sabes qué vas a almorzar? ¿No te han dicho? ¿O qué quisieras almorzar? Una milanesa, ¿eh? Ya desde que pienso en la milanesa ya todo el organismo empieza a funcionar. ¿Sí? Hay una fase cefálica de la digestión, como vamos a ver. ¿Sí? Veo la comida, antes de empezar a comer me siento, huelo, ya todos mis órganos empiezan a trabajar coordinadamente, no cada uno por su lado, sino coordinadamente. Y para esa coordinación vamos a ver que hay mecanismos locales, hay mecanismos hormonales, muchas hormonas, y mecanismos nerviosos, el sistema nervioso central, el sistema nervioso parasimpático, el simpático también mete su cuchara aquí, aunque no mucho, digamos, más importancia que el simpático tiene el parasimpático. En cambio, en el cardiocirculatorio, recuerdan, el simpático es el que domina, aquí domina el parasimpático. Está el sistema nervioso entérico,
es un sistema propio del tubo digestivo. Entonces, para la coordinación, entonces intervienen múltiples mecanismos nerviosos, hormonales, locales. Bien, rápidamente haremos un repaso de la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal. Sin entrar en detalles anatómicos ni nada por el estilo, podemos ver que en cualquier segmento del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, si hacemos un corte transversal, vamos a tener más o menos las mismas capas, ¿no? Van a variar desde luego en cada estructura, sus características ya puntuales, pero tenemos una serosa que envuelve al órgano, que envuelve al esófago, que envuelve al estómago, al intestino, al recto. Luego tenemos una capa muscular longitudinal. Si este es el esófago o el intestino, vean, hay una capa muscular longitudinal. ¿Sí? Luego está una capa muscular circular. Entonces hay dos capas musculares. De hecho, entre estas dos capas está el sistema nervioso entérico, ¿no? Y en especial el mientérico, el que controla el movimiento muscular. Luego está la capa submucosa y luego la mucosa. Por esta submucosa y la mucosa está el plexo nervioso que va del sistema nervioso entérico, que controla las secreciones y la circulación de la sangre. Fíjense, entonces todos los órganos tienen una estructura parecida, ¿no? Serosa, capa muscular longitudinal, circular, submucosa y mucosa. Bien, que los vamos a analizar en cada órgano con detalle, qué hace cada una de estas estructuras. Bien, ahora el músculo liso gastrointestinal también funciona como un sinsitio, como todo músculo liso. Ya como hemos hablado de los músculos lisos, de las generalidades del músculo liso, hemos dicho que el músculo liso es sinsitio, ¿no? Que cuando se estimula una parte del músculo, todo el músculo se va a estimular. ¿Debido a qué? A que hay estas uniones intercelulares en hendidura por la que circulan los iones con gran facilidad de una célula a otra, de una fibra a otra. Esta capa del músculo liso mide de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. ¿Cómo se disponen en haces? Pues, ¿verdad? De 1000 fibras paralelas, y hay haces longitudinales y circulares también, por eso es tan complejo el músculo liso gastrointestinal. ¿Qué más podríamos decir de este músculo liso? Que sus potenciales de acción, fíjense, son también diferentes al del músculo esquelético. El músculo liso se parece muy poco al músculo esquelético, tienen algunas características, se mueven, tienen actina y miosina, pero la disposición, recuerdan, de las fibras de actina y de miosina es muy diferente del músculo liso que del esquelético. Por cada miosina, ¿cuántas actinas hay? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? Ahí. Este es el músculo esquelético, ¿no? En cambio, en el músculo liso tenemos la miosina, o las cabezas que basculan, y muchas actinas alrededor. ¿Sí? Aquí por cada miosina, 2 actinas. Aquí por cada miosina puede haber 9, 10, 11 actinas, que además están en direcciones diferentes. Basculan estas cabezas para hacer que la contracción sea más intensa. Aunque hay actina y miosina, sus disposiciones son diferentes también. Aquí el músculo liso, recordarán, no tiene retículo sarcoplásmico. El calcio también actúa
como motor, digamos, de la contracción en el músculo esquelético. El calcio en el músculo liso viene del líquido extracelular, no hay un retículo plasmático importante aquí, ¿no? Que actúe como un depósito de calcio. Otra cosa que vamos a recordar del músculo liso es que la contracción del músculo liso es mucho más fuerte, ¿no? Más intensa y más duradera que la del músculo esquelético. El músculo liso es capaz de triturar y destrozar todo lo que comemos. A ver, si se comen una pepa de durazno, seguro que la va a destrozar el estómago de su pepa de durazno. Así de potente es, un pedazo de hueso, podemos comer, y lo va a destrozar, lo va a digerir, ¿no? Vean, entonces son características del músculo liso. Ahora, fíjense que la actividad eléctrica también va a ser diferente. ¿Cómo son los potenciales de acción del músculo esquelético? Reposo, despolarización, repolarización y otra vez el reposo. ¿Cuánto dura la despolarización del músculo esquelético? Puede durar máximo 1, 2, 3 milisegundos, ¿no es verdad? Es así de rápida la despolarización del músculo esquelético. Aquí la despolarización debe ser mucho más lenta, más larga, ¿sí? ¿Sí? Puede durar en algunos músculos segundos, ya no milisegundos, y en algunos otros hasta minutos la despolarización, y consiguientemente la contracción del músculo se va a contraer más lentamente. Por eso mismo. Ahora, ¿cómo son, vean, entonces las características de las ondas eléctricas que se dan durante la despolarización? Podemos tener dos tipos de ondas, ¿no? Cuando se produce la despolarización. Unas ondas lentas, fíjense, que no son verdaderos potenciales de acción, son oscilaciones del potencial de membrana en reposo, porque como ven, este potencial de membrana en reposo, que puede ser menos 50 o menos, no llega a menos 40, que es el umbral de despolarización. ¿Sí? Entonces estas ondas lentas son variaciones del potencial de membrana en reposo, ondulaciones simplemente. Estas otras, las ondas en espiga, estas son verdaderos potenciales de acción, porque vean, estas ondas lentas ya alcanzan, sobrepasan el nivel de umbral y se produce la despolarización. ¿Sí? Ahora, además, la espiga, fíjense, puede darse una tras otra, ¿no? Y mantener el estado de despolarización y de contracción del músculo. Una cosa que también hay que hacer diferencia del músculo esquelético con el músculo liso, que el músculo liso no tiene la unión neuromuscular o placa motora, ¿no? En cambio, en el músculo esquelético, si este es la fibra muscular, hasta ahí llega el nervio y genera la placa motora, ¿no es verdad? La hendidura sináptica, etc. Y aquí no hay eso. Como si este es el músculo liso, ¿no? Los músculos lisos que están en haces, ¿qué va a ocurrir? Hasta aquí llegan los plexos, las terminaciones nerviosas del simpático y del parasimpático, que tienen unas varicosidades desde donde se libera el neurotransmisor. Y el neurotransmisor no se libera en la placa motriz, sino en las alrededor del tejido muscular. Ahí se une recién el neurotransmisor con el receptor para producir la contracción. Bien, ahora, el músculo liso, primero, el músculo esquelético se estimula solamente con la acción de qué neurotransmisor, de la acetilcolina, ¿no es verdad? En cambio, el músculo liso puede tener
diferentes tipos de estímulos. Para empezar está la acetilcolina que viene del parasimpático, ya no del sistema nervioso central, sino del parasimpático. La acetilcolina que desempieza el parasimpático. Además, el músculo liso puede excitarse con la sola distensión, se distiende el músculo liso e inmediatamente se contrae, son respuestas locales, ¿no? Otros estímulos, cualquier estímulo parasimpático va a distender el músculo liso, va a hacer que se contraiga el músculo liso. Además hay varias hormonas que también intervienen en la contracción del músculo liso, la gastrina, la motilina, ¿sí? La colecistocinina. Vamos a ver muchas hormonas de acuerdo al órgano que también van a intervenir en la contracción del músculo liso. De hecho, hablando de la acetilcolina y el parasimpático, los receptores del músculo liso para la acetilcolina son diferentes que los receptores del músculo esquelético para la acetilcolina. En el músculo esquelético, el receptor es un canal de sodio, ¿sí? Que produce inmediatamente la despolarización, ¿verdad? Que se propaga a lo largo de los túbulos T. Aquí no hay túbulos T. Aquí, ¿qué va a ocurrir? El receptor es un receptor tipo muscarínico, no nicotínico. Este receptor no es un canal, es un mecanismo de segundo mensajero, que está vinculado con qué? Con el aumento de la AMP cíclico celular. Entonces, estos receptores de segundo mensajero pueden generar respuestas a más largo plazo, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos este tipo de potenciales de acción también, ¿sí? No son potenciales de acción espontáneos y digamos que miden o que duran milisegundos, sino pueden mantener un estado de despolarización. Entonces, es el receptor muscarínico también va a... Y otros receptores que también están vinculados con hormonas u otros neurotransmisores, dopamina, serotonina, muchos neurotransmisores que hemos visto en el sistema nervioso central también están en el tubo digestivo y juegan un papel importante tanto en la contracción como en la relajación del tubo digestivo. Bien, entonces, para terminar solamente esta parte, las ondas lentas no son potenciales de acción, son cambios ondulares hiperconstanciales del membrana nervioso, tiene una intensidad de 5 a 15 milivoltios aproximadamente y su frecuencia puede durar entre 3 a 12 minutos. En algunos órganos es mayor o menor. En el estómago 3 minutos, en el duodeno 12 minutos, en el ilion 8 a 9 minutos. La duración de estas ondas lentas, por eso se llaman ondas lentas. Y la membrana nervioso cambia lentamente en 3 minutos o en 12 minutos, ¿no? ¿Cuál es la función de estas ondas lentas? Controlar la aparición de los potenciales en espinas. Vean estos y así son verdaderos potenciales de acción, ¿no? Las espinas. Un minutito, vamos a terminar esta parte para dejar mañana a hablar de la motricidad. Estas son las espigas, ¿no? Aquí sí ya son verdaderos potenciales de acción. Aparecen cuando su umbral de menos 40 milivoltios es superado. En cambio, las ondas lentas no superan el umbral de menos 40 milivoltios. ¿Y cuántos potenciales se van a presentar? De 1 a 10 por segundo se empiezan a presentar estos potenciales de acción. Son potenciales en aguja, en espiga, porque es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto duran? 10 a 40 veces más que de las grandes fibras nerviosas. ¿Cuándo aparecen estos potenciales? Estos potenciales, también es importante decir, no están vinculados con la entrada de sodio, sino con la entrada de calcio. Entonces, el receptor muscarínico no favorece la entrada de sodio. También puede entrar sodio, pero principalmente favorece la entrada de calcio.
es el calcio que despolariza y que va a contraer además al músculo liso, ¿no? Bien, ¿cuánto es el potencial de membrana de reposo del músculo liso? Menos 56 milivoltios. Va a despolarizarse por encima del potencial del músculo. Otra característica que tiene el músculo liso es que no solo se despolariza, sino también se hiperpolariza. Entonces, puede haber un neurotransmisor, ¿sí?, que actúa sobre un receptor muscarínico y este neurotransmisor no va a hacer que entre calcio, sino este neurotransmisor va a hacer que salga potasio. Y entonces menos 56 milivoltios, se va a volver más negativo todavía y se va a hiperpolarizar. Por ejemplo, la noradrenalina puede, en el músculo liso, hiperpolarizarla. Es decir, volverla más negativa del potencial de membrana de reposo. La noradrenalina o los estímulos simpáticos pueden hiperpolarizar, disminuir el potencial de membrana en reposo, hacer que el músculo se relaje más todavía, ¿no? Entonces, son características que el músculo sea menos excitable en realidad. Todos son características del músculo liso. ¿Qué factores van a despolarizar la membrana? La distensión, la acetilcolina, el parasimpático y varias hormonas gastrointestinales. ¿Y qué factores van a hiperpolarizar? La noradrenalina, la adrenalina, ¿no? Los nervios simpáticos. Una cosa importante es que hay que tener en cuenta que es el ion calcio el principal estímulo para la contracción. ¿Y de dónde viene el ion calcio? Desde el líquido extracelular. Y es el responsable de los potenciales en espina, cuando ingresa una gran cantidad de iones calcio. Aquí continuamos para ya ir avanzando.